Inicio a este webinar. Nuestro webinar del día de hoy corresponde a una descripción, una introducción relativamente simple de las nuevas terminales digitales que tenemos sobre el estándar P25. Lo nombrábamos ayer, para los que asistieron al webinar de ayer. El estándar P25 es un estándar inicialmente destinado básicamente a seguridad pública. De hecho, hablábamos que P25 o Project 25, algunos lo conocen como APCO 25, que es la sigla original del protocolo. Su traducción viene de una asociación de seguridad pública o de las comunicaciones oficiales de esta asociación, Association of Public Safety Communications Official International. Es lo que realmente se hizo en un principio hace algunos años, más o menos desde el año 1992, para el establecimiento de un protocolo que cumpliera con todas las opciones de seguridad, especialmente para seguridad pública, teniendo en cuenta que seguridad pública en la mayoría de países corresponde a ok, bueno, qué pena con ustedes, vamos a hacer una reconexión. Bueno, nuevamente en este momento me escuchan, por favor, alguien que me dé feedback. Ok. Tuvo que haber sido algún tipo de descarga eléctrica que hace desafortunadamente para mí. Ok, regresé nuevamente, por favor, confirmación. Y disculpas por todas estas interrupciones, pero son cosas que se salen de mis manos. Desafortunadamente no se pueden, no las puedo controlar. El día está bastante nublado, las microondas, bueno, con la lluvia hay una difracción de la señal y bueno, está un poco intermitente. Entonces les decía, P25 o Project 25, que viene de una sigla que se llama APCO, son una asociación que se encarga de las comunicaciones internacionales oficiales para seguridad pública. Decíamos que estas comunicaciones para seguridad pública son comunicaciones destinadas básicamente a las instituciones como policía, ejército, armada, fuerza aérea, etcétera, dependiendo del país. No en todos los países lo han tomado como un estándar. En algunos países ya lo han cambiado a otros estándares que muy seguramente con el avance de las tecnologías han entendido que P25 no es el único sistema seguro. Algunos otros lo han tomado básicamente por costos. P25 es un protocolo relativamente costoso, o así al menos el líder del mercado lo ha hecho ver como un protocolo un poco costoso y con terminales también un poco costosas. Hasta ahora, que hace unos años para acá, alrededor de unos 15 años, casi 20 años para acá, otros fabricantes hemos entrado a esa puja de mercado, sacando terminales de menor costo con iguales o superiores características a las que tenía el líder del mercado. En algunos otros países se ha instaurado digamos, encripciones propietarias por parte de este fabricante para proteger su mercado, cosa que pues afecta obviamente o nos afecta a nosotros como fabricantes, debido a que
al ser protocolos propietarios de encripción o protocolos propietarios de modulación basados en el estándar, pues muchos de los fabricantes no podíamos cumplir y teníamos que esperar al menos 10 años que esa patente se pudiese hacer pública para poder sacar encripciones similares. O en algunos países, pues simplemente el país exigía a este fabricante basarse en el estándar y así permitir pues el ingreso de otros fabricantes, como en este caso de AICO. Vamos a arrancar con una pequeña descripción de lo que es el modelo o cuáles son cómo se comporta el modelo. Aquí hay una pequeña variación respecto a lo que nosotros conocemos como radio comercial o radio profesional comercial. En este caso, la misma descripción, IC significa ICOM. La F es un radio de tipo terrestre. Al ser un radio de tipo terrestre, está dentro de lo que nosotros llamamos como Land Mobile Radio, así tenga otro tipo de protocolo. Por eso la discriminación, perdón, por eso el modelo contiene la letra F. Se determinó que el 7, aunque no lo coloqué acá, el 7 corresponde básicamente a el protocolo P25. El 7 y el 9 han sido destinados para protocolo P25, aunque hoy en día no tenemos muchos equipos, no estamos comercializando algunas generaciones anteriores de modelos P25. Solamente iniciamos con la comercialización de la nueva generación, que su número es con el 7. El siguiente dígito indica la clase de equipo, en este caso si es portátil o es un móvil. 0 corresponde a los radios portátiles. El número 5 corresponde. ¡Wow! Dios. Este internet creo que me está sacando más canas de las que ya tengo, para los que me conocen personalmente. Muy bien, espero me estén escuchando. Continuamos. Creo que no me alcanzaron a escuchar la última explicación de UHF. Entonces el número 2, que corresponde a UHF, va desde el rango de frecuencias de 380 MHz hasta los 580 MHz. Más adelante vamos a ver la división dentro de ese rango. Y hay un tercer rango, en este caso el número 4. Esto debido a que en el UHF hay varios rangos, incluyendo hasta gigahertz. Eso también lo veíamos el día de ayer. El número 4 corresponde a la serie de radios que se trabaja sobre la banda de 700 y 800 MHz. En algunos países la conocen como la banda de 900, siendo sin en ningún momento tocando este rango de frecuencias. Pero los que estamos inmersos un poquitito en esto, pues sabemos que lo autorizado a nivel mundial en UHF alto para radio de doble vía corresponde a 700 y 800 MHz, debido a que 900 MHz se comprende un rango de frecuencias que son de libre uso, especialmente para microondas y otro tipo de conectividades, telefonía inalámbrica y demás, que pues no la debemos comprender, y menos en un protocolo que está basado en seguridad pública. El siguiente dígito no lo tenemos en cuenta, y sí tenemos en cuenta el último carácter. El último carácter en este caso nos indica con la letra S si es teclado reducido, con la letra T si es un teclado completo. Básicamente eso es lo que debemos tener en cuenta, y en eso nos vamos a basar de aquí
en adelante en la presentación. Los radios portátiles han evolucionado en su hardware. Una primera generación es una generación relativamente simple cuando recién ICOM se mete de lleno hacia P25 con infraestructura y terminales de radio. Saca un radio relativamente simple, robusto. El ser simple no quiere decir que no fuese robusto, cumpliendo con todos los estándares, y lo mejor para el mercado en ese momento era que estaba dándole un vuelco especialmente al tema de precio. Insisto, el líder del mercado tenía unos valores exagerados en algunos países. En algunos países de los cuales tengo conocimiento, se cobraba hasta 13,000 o 15,000 dólares por una terminal de radio. Hoy en día, pues no pueden cobrar esas cifras absurdas, pese a que los radios tienen un poco más de tecnología, o tienen mayores condiciones. Posterior, sacamos un radio un poco más completo, un poco más robusto, que incluía mayores funcionalidades. Un radio que, como se los comenté en el slide anterior, tenía la serie 90 o 9000, como lo quieran llamar. En este caso el ICF9011T, por tener el teclado completo. Ya presentaba pues otras características funcionales, un poco más ergonómico, así fuese un poco más grande. Sin embargo, pues cumpliendo, insisto, con los estándares militares exigidos y de seguridad exigidos por parte del protocolo. Y hace poco, hace apenas un par de años, evolucionamos hacia la nueva generación de radio, que los que han estado en todos los anteriores, que creo que salí otra vez, vamos a ver. Entonces les decía, esta nueva digamos, apariencia, esta nueva apariencia de los radios nace más o menos en el año 2017, con el ingreso de un nuevo presidente a la compañía, el señor Masataka. Si bien el creador de ICOM aún vive, etcétera, pues no le delegó la oportunidad de a una persona un poco más joven de dirigir la compañía, y él le da un vuelco comercial a ICOM, dándole una nueva imagen, volviéndolo mucho más comercial, y hoy en día hemos incursionado en muchos más productos, cambiando completamente, digamos, la imagen, cambiando la electrónica de muchos equipos y demás, para darle esta nueva apariencia. Nueva apariencia que no solamente va en los radios portátiles, sino que también la tenemos en los radios móviles. Los radios móviles también evolucionamos desde una generación relativamente sencilla, un radio compacto, pero relativamente sencillo, pasando por un radio un poco más versátil, con mayores funcionalidades y demás, y hoy teniendo un radio completamente compacto, bastante ergonómico, muy robusto, con chasis metálico, que hace una disipación del calor por potencia mucho más eficiente que versiones anteriores. Y pues obviamente viene con un display que permite muchas más funcionalidades para el radio. También en este vemos que la apariencia de este radio es muy similar a la que tenemos en radios comerciales, en Land Mobile Radio comercial, o en algunos modelos
especialmente del portafolio marino, sin llegar a ser iguales por obvias razones, debido a que el portafolio marino pues requiere de muchas otras características, pero sí tiene una cierta similitud. Dentro del portafolio de radios portátiles tenemos varios modelos dependiendo de la frecuencia, pero con una apariencia muy similar. Si se dan cuenta, la apariencia es igual, independiente que sea en VHF, UHF o en 700, 800 MHz. En este caso, el radio que está en la parte izquierda es un radio que está en la banda de VHF, debido a que le corresponde en su modelo el 7010. La S, recuerden que es teclado reducido, la T quiere decir teclado completo. Luego en el display, si se dan cuenta también, su modelo será ICF7010T por el teclado completo. Igual sucede con el radio en UHF, la misma condición. Entonces aquí tenemos que la variación es simplemente el tercer dígito del modelo, en este caso el número 2. Y tenemos el radio en 800 MHz o en 700 MHz, que es con el número 4 en el tercer dígito del modelo. Para esta situación, insisto, simplemente pongo en esta visual pues cómo serían los modelos, pero si se dan cuenta son exactamente en visualización, en imagen, son exactamente igual, independiente de qué modelo o qué frecuencia, qué rango de frecuencia se esté utilizando. Todos los radios que nosotros tenemos de la nueva generación trabajan en P25 análogo digital, convencional y troncalizado. Fase 1 y fase 2, eso lo vamos a ver más adelante, pero pues para que lo tengan en cuenta, el condicionamiento y de muchos de los modelos que tenemos, ya sea en Land Mobile Radio comercial o de seguridad pública, tienen todos los modos y tienen un receptor de tipo mix. Esto quiere decir que pueden recibir en análogo, transmitir en digital, o pueden recibir en digital y transmitir en análogo. Situación que sucede con P25. P25 es un protocolo que inició siendo análogo y apenas se convirtió en digital hace relativamente pocos años en la fase 1 y hoy tiene una variación en la fase 2 como un protocolo de tipo digital completamente. En la fase 2 los radios no tienen funcionamiento en digital. El P25 no tiene funcionamiento, perdón, en convencional, sino solamente en troncalizado. Fase 2 está comprendido en un sistema troncalizado digital 100%. Luego no encontraremos que existan radios, en este caso P25 fase 2, que trabajen en convencional. Es un radio que por su electrónica y ergonomía, por el tipo de uso, pues necesita alertas vibratorias que pueden ser, modificado en su no sé cómo decirlo en español, pero modificado en su forma de vibrar, es decir, la cadencia de vibración, si es continua, si es en pulsaciones, etcétera, puede ser modificada dependiendo del tipo de llamada que quiera recibir. Incluso pueden personalizarse llamadas de tipo netamente selectivo o de tipo privado. Tenemos anunciador de canales. El anunciador de canales, para los que no asistieron al webinar de las series de radios comerciales, este anunciador de canales es un anunciador de canales personalizable. Esto quiere decir que nos va a permitir de una u otra forma que el programador del radio pueda colocarle al radio unos prompts
unos archivos WAV en cada uno de los selectores, en cada una de las posiciones del selector de canales, para que él indique ya sea un canal específico. Me explico un poco mejor. Nosotros generalmente en la programación le colocamos un nombre específico a ese canal. En vez de decirle canal 1 o canal 2 o canal 3, le ponemos como ejemplo, no sé, servicios, tecnología, administración, etcétera. Entonces, el programador podría en su voz grabarle un prompt con eso, con tecnología, servicios, aseo, seguridad, y cada vez que el usuario del radio cambie de canal o cambie de zona, el prompt que se le haya grabado en esa posición va a ser anunciado. Entonces va a ser mucho más fácil para un usuario determinar en dónde está ubicado su radio sin necesidad de tener que retirarlo seguramente de la cintura donde lo tiene colocado, mirar el display y saber hacia dónde tiene que moverse. Como la mayoría de modelos de radios en varios de los portafolios, el radio tiene un botón de emergencia que va a generar un sistema de emergencia. Esto es muy útil para usuarios que están realizando labores de riesgo y que puedan caer en una situación de emergencia y no estén acompañados de un grupo o estén actuando de forma relativamente solitaria. Que también se puede compaginar con un sistema de emergencia que se llama trabajador solitario, que es para aquellos usuarios en donde están trabajando completamente solos. El radio les recuerda cuándo deben notificarse con una central, un contact center, y si no lo hace el usuario, porque le sucedió algo, básicamente lo que realiza el radio es generar un sistema de emergencia para notificar esta situación. Hombre caído, otra funcionalidad que hemos visto en los anteriores portafolios. El uso del radio normalmente o regularmente es de forma vertical. Cuando el radio toma posición horizontal, básicamente el radio le dice al usuario, le recuerda con alguna pierden el normal comportamiento por mareo, por adormecimiento, por situaciones específicas de emergencia que caen al piso, y al caer al piso definitivamente pues se requiere que sea notificado, que sea elevada una situación de emergencia. Esto es referente o concerniente a lo que es el hombre caído, insisto, el radio no tiene una posición vertical como comúnmente se utiliza, sino tiene una posición de tipo horizontal. El radio notifica esa posición. Tiene el acelerómetro. El acelerómetro ahí tiene una aclaración que funciona para el hombre caído. En la función de hombre caído realmente se utiliza cuando por alguna razón el usuario del radio, como ejemplo, se sube a un vehículo, el radio por accidente toma la posición horizontal, pero al estar en movimiento y el radio detectar movimiento, pues simplemente no ejecuta el sistema de emergencia, sino que simplemente él entiende con una inteligencia básica que él está en movimiento, quiere decir que está en un vehículo, que no tiene ninguna situación y que la posición del radio ha sido variada simplemente por error. Otras situaciones en las que se usa el acelerómetro es cuando normalmente un usuario, su condición de trabajo es el estar en una posición
de quietud o estacionaria, y por alguna razón tiene un cambio brusco de velocidad, es decir, el usuario está en una posición estacionado y por alguna razón sale corriendo. Entonces básicamente el radio genera una alerta de emergencia indicando que algo está sucediendo. O viceversa, si el normal proceder del usuario del radio es estar en movimiento y por alguna razón se queda estático, el radio también genera una situación de emergencia. Todos esos valores son programables y configurables dependiendo del tipo de uso que le dé el usuario. Tiene GPS interno. El GPS, pues obviamente será para el condicionamiento de generar posicionamiento de ese radio para poder enviar el posicionamiento de ese radio a un contact center o simplemente para ser utilizado con software de gestión como un tracking o un seguimiento que se le hace a este dispositivo. Esas situaciones de GPS o las características que arroja el GPS son características básicas de latitud, longitud, velocidad, cantidad de satélites y otros valores como altura sobre el nivel del mar, etcétera, que para algunos usuarios es bastante funcional y bastante necesario. En esta serie de radios, todos los radios tienen pantalla, no tenemos un modelo de radio que no tenga pantalla. Esta es una pantalla de alta resolución a color con tecnología TFT, quiere decir que es una tecnología de una pequeña lámina de transistores emisores de luz, o sea, una pantalla LED que permite que no sea afectada por la incidencia por la incidencia directa de los rayos de sol. A una persona en exteriores perfectamente puede ver la pantalla del radio sin que sea afectado por la alta luminosidad del sol. Y dentro de estas características básicas del radio, encontramos que es un radio protegido con el estándar Ingress Protection IP68, quiere decir que está completamente protegido contra polvo y completamente... Bueno, nuevamente regresé. Espero, no sé hasta dónde me escucharon. No sé si me escucharon lo referente al IP68. Ok, gracias, Carlos. Bien, les decía, entonces este es un radio con máxima protección que puede ser utilizado en exteriores, en sitios completamente húmedos, etcétera, y en caso de una situación en donde el radio se tenga que ser sumergido en el agua, pues nos aguanta perfectamente una inmersión hasta 2 metros de profundidad y por un poco más de 2 horas. Esto es lo que nos dice el estándar. Sin embargo, pues se han hecho prácticas superiores tanto en profundidad como en tiempo y el radio ha respondido sin ningún inconveniente. Ok. Otra de las características del radio es tener Bluetooth. El Bluetooth cumple con varios estándares que permiten el ser pareado, el ser vinculado con dispositivos de audio y de PTT de diferentes fabricantes. Es un Bluetooth también que cumple con los estándares de transporte de datos. Luego nos va a permitir la programación del radio a través de conectividad Bluetooth o el transporte de datos, insisto, el poder parearse con un dispositivo al cual le podamos traspasar información, ya sea
digamos, los prompts del selector de canales, o algunos otros archivos de datos como los de GPS o grabación de llamadas, que también es una de las características que tiene el sistema. Tiene sistema multilingüe, es decir, podemos variar el idioma del menú del radio en español, francés, árabe, etcétera, dependiendo de las necesidades de cada uno de los usuarios. Ecualizador de audio, he nombrado en algunos de los webinars. El ecualizador de audio es el que permite agudizar un poco los tonos graves de algunos de los idiomas, como los idiomas especialmente asiáticos, son idiomas que dentro de su lenguaje y contexto fonético tienen muchos tonos agudos, y esto hace que tengan algunos otros escuchas dificultad en el entendimiento del. Hola, hola, hola. Ay, Dios. Nuevamente por acá. Discúlpenme, por favor. ¿Alguien me escucha? ¿Cómo me escuchan en este momento? Hola. Bueno, creo que retorné. Por favor, alguno que me confirme si me está escuchando en este momento. Bueno, muchas gracias. Yo creo que no sufro de nada, pero con este internet voy a empezar a sufrir de gastritis y sufrir de un poco de cosas. Qué vergüenza. Muy bien. Estábamos hablando del ecualizador de audio. Hasta la parte final, no sé si me alcanzaron a escuchar. Entonces, simplemente el ecualizador de audio es el que nos permite en los tonos graves ponerlos un poco más agudos, a los tonos agudos ponerlos un poco más graves. Esto es básicamente para las diferentes tonalidades que tenemos en algunos idiomas, donde algunos idiomas son un poco más graves que otros. Estamos hablando, digamos, en la región asiática los tonos son más agudos que en Europa o en América, en donde el español, el inglés, el alemán, etcétera, son idiomas de tonos un poco más graves que japonés o el chino, el tailandés, etcétera, en donde estos idiomas son un poco más agudos. Entonces es básicamente para ecualizar un poco el audio recibido por los usuarios. Otra de las características que tenemos es el cancelador de ruido activo. El cancelador de ruido activo es el que me permite eliminar todos los ruidos que no están comprendidos dentro del rango de tonos de voz para poder ser utilizado, o fácilmente el usuario pueda utilizarlos en zonas donde esté cubierto o esté mezclado con ruidos ambiente bastante difíciles. Caso de un aeropuerto, caso de una constructora, etcétera, en donde el usuario básicamente está rodeado de ruidos que no pueden ser controlados y pues se van a mezclar con el audio. Digamos, el caso de un cuerpo de bomberos, un bombero, al subirse a un carro de bomberos, una máquina de bomberos, pues al encender la sirena va a tener dificultades porque
el ruido de la sirena con el audio de él se van a poder mezclar y un tercero que esté escuchando esa conversación le va a quedar difícil de comprenderla. Tiene una ranura de micro SD. Esta ranura de micro SD va a permitir ingresar una micro SD de hasta 32 gigas. Es la máxima capacidad soportada por el radio, pero 32 gigas me da un suficiente para almacenamiento de grabación de llamadas de hasta 500 horas de conversación, tanto transmitidas como recibidas. Entonces, esta micro SD también va a ser una herramienta bastante útil, especialmente para el programador, debido a que se puede colocar dentro de esta micro SD el archivo ICF, que es el archivo de configuración de los radios para hacer la programación. Se puede colocar allí también dentro los prompts personalizados para la radio. Se pueden colocar los menús de idiomas para diferentes idiomas de la radio, e incluso pues podría ser para la descarga de toda la metadata recibida por parte del radio. ¿A qué me refiero con metadata? Equivale a todo lo que tiene que ver con datos específicos para hacer análisis de información, análisis forense de información, como el caso de posicionamiento del radio o lo que tiene que ver con GPS, intensidad de señal, nivel de volumen del radio en el momento de recibir una conversación, nivel de intensidad de recepción de un radio en el momento de recibir una conversación, incluso hasta el voltaje y estado de la batería del radio en el momento de recibir una conversación. Entonces todo esto se convierte en una data, en una información bastante útil para hacer un análisis de datos, simplemente para pasar a un software de gestión que permita tener el análisis específico de estos datos. Tenemos la función OTAP y FPP. La función OTAP y FPP son funciones de programación. La primera es Over the Air Programming o programación por el aire, que permite que un administrador, programador del sistema pueda enviar una configuración, una actualización de las características del radio en programación a través del aire sin necesidad de conectarlo a una computadora. Y aparece una nueva funcionalidad que es la funcionalidad FPP, que es se me escapa en este momento, el Front Panel Programming, que es programación por el panel frontal del radio. El Front Panel Programming es básicamente la funcionalidad que tiene el usuario final, el usuario del radio, de poder cambiar frecuencias, de poder cambiar números. Welcome back. Ok. Por favor, alguno que me confirme si me escuchan en este momento. Hoy ha sido definitivamente imposible esta situación. Bueno, les decía, no sé si me escucharon hasta la última explicación del FPP, que es el Front Panel Programming. Front Panel Programming, el Front Panel Programming es la opción que tiene el usuario final del radio de poder programar el radio en características de cambio de configuración de canales, cambio de frecuencias, cambios de ID de grupos, cambios de ID de listas de contactos y demás condiciones que se hacen generalmente con un software de programación. Aquí lo podríamos hacer o lo podría hacer directamente el usuario desde el panel frontal de la radio.
Para dicha situación, pues preferiblemente, porque por facilidad del usuario, se debería hacer con un radio que tenga el teclado completo. Sin embargo, pues hay posibilidad de hacerlo con el de teclado reducido. Muy bien. La encripción. Estas características de encripción han sido basadas básicamente por el estándar, o han sido impuestas básicamente por el estándar. Hay un organismo norteamericano que es el organismo federal, o el Federal Information Processing Standards, que es la traducción de la sigla FIPS, quien en uno de sus apartes indica que todo equipo para seguridad pública, en este caso todo equipo P25 que se ha vendido, al menos para Estados Unidos, debe cumplir con este estándar de encripción, que es el estándar FIPS 140 nivel 1 AES y DES. Todo radio debe pasar por el Departamento de Estado Federal, y el Estado Federal en los Estados Unidos investiga al usuario final que va a usar dicho radio. Esto es muy argumentado en los Estados Unidos por seguridad pública. Sin embargo, para algunos países de Latinoamérica, pese a que se utilizan estas encripciones, algunos no es necesario de pasarlos por el Departamento de Estado. Y digo no es necesario es porque muchos países no se acogen a esa normatividad. Pero independiente de si se hace o no se hace, tenemos cumplimiento de los estándares internacionales, tenemos cumplimiento de esta obligatoriedad por parte del Departamento de Estado Federal, cumpliendo ese proceso, ese estándar de proceso de encripción para radios sobre el estándar P25. En algunos otros países, les comentaba, uno de los grandes fabricantes de P25, este fabricante ha impuesto algunas encripciones de tipo propietario. Esas encripciones de tipo propietario, pese a que ya no son, ya no es una patente que se deba respetar porque ya han pasado más de 10 años y ya se volvió pública, le han hecho variaciones que impiden que los radios se puedan hablar en seguro o en encripción de cualquier marca contra este otro fabricante. Entonces, bueno, en algunos países, insisto, para poder ingresar otros fabricantes, en el caso de ICOM, hemos tenido que solicitar directamente a las instituciones que hablen con este fabricante para que les ponga una encripción de tipo estándar, en este caso la AES o la DES, o si requieren la que viene revisada por el Departamento Federal, para que puedan comunicarse nuestros radios con estos radios de este otro fabricante. Los radios también sirven para transportar datos, para hacer packet data o transporte de información, packet data, que permiten básicamente el transporte de data. Es básicamente lo que significa este transporte de datos o packet data. Es transporte de datos de forma transparente, sin agregarle ningún tipo de protocolo propietario, sino que si ingresamos un 1, el 1 va a ser transportado de forma transparente hacia el otro extremo del radio. Por protocolo, y esto es importante nombrarlo, por si no se escuchó muy bien, por protocolo este transporte de datos es limitado en velocidad
estamos hablando de que dependiendo del estándar que se esté utilizando, en este caso si hablamos de un convencional analógico, podrían existir convencionales analógicos P25 con anchos de banda de hasta 25 kHz. Aquí logramos velocidades superiores a 9600 bps. En estándares de 12.5 convencionales se trabaja apenas 9600 bps, y en estándares ya digitales troncalizados, fase 1 o fase 2, el ancho de banda trabajado es de 6.25 kHz. Luego la velocidad de transporte podría caer hasta 4800 bps. Entonces, creo que es lo que siempre he tratado de reafirmar en cada uno de los webinars en donde hacemos referencia al transporte de datos que se puede realizar con los equipos. Básicamente son datos de muy bajo peso, datos que estén saliendo de un sensor o que estén saliendo de un generador de esta data, que no requiera altas velocidades. Esto no va a servir para el transporte de video en streaming, ni mucho para ver Netflix, ni nada de estas cosas, ni siquiera para conectarse a una conectividad muy baja de transporte de datos. Insisto, esto es solo, única y exclusivamente para tasas muy bajas o velocidades muy bajas de transporte de datos, donde no se requiera mucho peso de información. Podrían transportar, digamos, una foto de bajo peso en X tiempo, pero pues básicamente tendrían que hacer la conversión de 9600 bps sobre el peso que tenga la información que van a transportar, para que pues no se van a llevar sorpresas en cuanto a esta demora que pueda tener ciertas comunicaciones. Muy bien. Y la última funcionalidad que tienen estos equipos es la funcionalidad del OTAR. El OTAR es el Over the Air Rekeying. El Over the Air Rekeying es el que permite cambiar las llaves de encripción por el aire. Las llaves de encripción generalmente se cambian única y exclusivamente con el software de clonación o con un software avanzado de generación de claves. Este software avanzado de generación de claves a veces lo traen los sistemas troncalizados. En muchos de los sistemas son software independientes que generan las claves de encripción, especialmente cuando se trata de encripciones FIPS, en donde se hace importantísimo el poder tener ese tipo de software de control, para que no cualquiera pueda generar una llave de encripción, o para que no cualquiera pueda, digamos, darse cuenta o saber cuál es la llave de encripción que se está utilizando. Entonces, esto básicamente hace en sistemas troncalizados. En sistemas convencionales es un poco más flexible la situación. El sistema convencional, si no es digital, pues termina siendo llaves de encripción, y poder cambiárselas a toda una flota, podérselas cambiar a todo un grupo, o poderse cambiar la llave de encripción a algunos usuarios en específico, para que puedan hablar en condiciones seguras. Yo espero que me hayan escuchado. Nuevamente disculpen, que creo que esto se sale cada rato. Muy bien. Algunas de las características técnicas que tienen las terminales de radio. Al principio les decía que vienen varios modelos. En este caso tenemos 3 modelos
básicos, y en UHF con una pequeña variación. En el caso de UHF bajo, hay un modelo, el IC 7020, con versión, si no estoy mal, es la número 12, y ahí sí me disculpan, no manejo estas variaciones, que son no variaciones técnicas, sino variaciones simplemente de identificación en el inventario por parte de ICOM, por eso no las manejo. Entonces, hay un rango o un modelo que viene del rango de 380 a 470, otro modelo que viene de 450 a 512, y hay un modelo que no es muy comercializado en América, que es un modelo que va desde los 450 a los 520 MHz. Esto es básicamente para tener en cuenta a aquellas personas que son las que también realizan las órdenes de compra y demás a ICOM o a sus distribuidores mayoristas, y que lo tengan en cuenta para que pidan el modelo en el rango de frecuencia acorde a la necesidad. Y el tercer modelo es el ICF 7040, que es un radio relativamente nuevo, y digo nuevo es porque hicimos anunciación de este radio en IWC del año pasado, y vino a salir comercialmente para nosotros hace apenas unos 6 meses, 6 a 8 meses atrás, en donde ya está en producción masiva el radio de 700-800 MHz. Entonces, también para tener en cuenta en este radio, el radio recibe y transmite entre los 764 a 776 MHz, y solamente transmite, y en ese mismo modelo solamente puede transmitir en el rango de 794 a 806 MHz. O hay otro modelo que transmite de los 806 a los 825 y recibe y transmite entre los 851 y 870 MHz. Suena un poco confuso, probablemente es un poco difícil de comprender esta situación, pero es básicamente la normatividad mundial que tenemos de asignación de frecuencias para los rangos o para la banda de los 700 y 800 MHz para radio troncalizado de doble vía, sin importar el estándar. Radios de otros protocolos, llámese Tetra o llámese DMR o llámese AIDAS, etcétera, estarán enmarcados en este rango de frecuencias y será autorizado en estos rangos de frecuencias para poder hacer la transmisión o recepción y transmisión o creación de los canales. Hoy en día son relativamente pocos los países que están utilizando estas bandas de frecuencia. Generalmente para P25 se utilizaba mucho VHF. En algunas regiones y ciudades empezaron a utilizar el UHF, y hasta ahora en grandes ciudades están iniciando el uso de P5 en 700-800 MHz. Esto debido a que 128 zonas. Les decía, todos los radios tienen 1024 canales distribuidos en 128 zonas. Cantidad de canales que en mi concepto es un poquito exagerado, porque nadie va a utilizar tantos canales. Sin embargo, existen instituciones que piden esta cantidad de canales, así nunca lo vayan a utilizar, pero pues cumplimos con esta situación. Los modos de operación, también desde el principio se los decía, trabaja en convencional análogo digital,
Se pueden generar en convencional canales mixtos que reciban análogo y que transmitan digital, o que reciban digital y transmitan análogo. Para fase 1 digital, entonces tenemos que trabaja en convencional y troncalizado, y para fase 2 solamente tenemos funcionalidad de troncalizado. Para cualquiera de estas fases, el radio es necesario licenciarlo. Luego, también es importante, especialmente para los distribuidores mayoristas, que comprendan que una vez se entrega el radio no viene apto para trabajar en fase 1 y fase 2, especialmente troncalizado, sino que si se requiere incluir en un sistema que es troncalizado, es importante solicitar la licencia. El costo no sabría decirlo, no sé si es simplemente un costo adicional o si viene incluido dentro del precio del radio. Realmente no tengo conocimiento de costos. Esto tendrían que consultarlo directamente, o cualquiera de ustedes tendría que consultarlo directamente o con nuestra área de ventas en ICOM, o lo tendrían que consultar con sus distribuidores mayoristas, dependiendo del país donde se encuentre. Encripción, ya lo nombramos, es una encripción AES o DES, o la que cumple con el Departamento Federal de Proceso de la Información, que es el FEPS, y hay otro que es el ASK, o el Advanced System Key. Este Advanced System Key es básicamente lo que les nombraba, que no cualquiera puede llegar a programar un radio, no cualquiera podría de una u otra forma hacer uso de software de programación y demás para un radio P25, sino que se cumple con unos estándares avanzados de protección, en este caso el ASK. La ASK es una protección que se tiene para aquellos que de forma no autorizada tratan de programar un radio. Entonces, esa programación va no solamente en la radio, sino que también va en el sistema, especialmente en sistemas troncalizados, donde se debe cuidar mucho sobre el ingreso de una terminal o no al sistema. La potencia de RF tanto para los radios en UHF como en VHF es de 5 vatios. Para los radios en 700-800 MHz es de 3 vatios. Esto es cumpliendo con regulaciones internacionales, especialmente dictadas por la FCC, en donde un radio de UHF alto, en este caso 700-800 megahertz, no puede tener más de 3 vatios de potencia. Pasando al modelo de radio móvil, pues básicamente tendrá las mismas características de un portátil en cuanto a funcionalidades. Gran diferencia, pues que tiene un display un poco más grande, un display también LCD con la misma tecnología y demás. Tendremos 7 teclas programables, son 7 teclas del panel frontal, incluyendo el joystick y las teclas que dice P1 y P2. Tendremos el modo convencional y localizado, también en análogo y digital, análogo convencional. Creo que mañana voy a tener que estar tomando algo para evitar la gastritis de esta salida y entrada de mi internet. ¿Alguien me está escuchando en este momento? Espero que sí. Por favor, alguien que me confirme. Gracias, Carlos. Muy bien. Entonces, les decía, al igual que la terminal portátil, sirve para modos convencionales, analógicos o digitales, o troncalizados de tipo digital.
Tiene trabajador solitario. Tal vez somos uno de los únicos fabricantes que tenemos trabajador solitario en la radio base. Esto es básicamente utilizado por personal transportadores, de gente que se la pasa en un vehículo y que tienen que reportarse cada X periodo de tiempo a su central de despacho. GPS interconstruido con una antena de tipo activo que permite, pues, obviamente, la ubicación, en este caso del vehículo, hacer ABL, tracking de posicionamiento, también con todas las características que describía en la radio portátil. El Bluetooth de accesorios y de programación, es decir, es un Bluetooth de altas características que permite el transporte de datos, en este caso para la programación, para transporte de información de un dispositivo a otro vía Bluetooth, etcétera, y para poder parear cualquier dispositivo de audio o de PTT que esté en comunicaciones Bluetooth. Transferencia de datos, ya lo expliqué con las terminales de radio. Aquí se hace un poco más fácil de realizarlo debido a que en la parte posterior tenemos un puerto DB25. Ese puerto de DB25 pues es un puerto relativamente estándar para comunicaciones RS232 y o para comunicaciones tipo digital de unos y ceros, de niveles altos y bajos, conexiones CMOS y demás. Y también para colocación de accesorios de tipo externo, en el caso de parlantes, micrófonos, y conectarlo al encendido del vehículo, que podamos encender el vehículo y el vehículo pues a su vez encienda el radio, con ciertos niveles de temporización y demás, pues que nos permiten una facilidad de manejo de la radio. Dentro de las características técnicas, pues encontramos básicamente las mismas condiciones de la radio portátil, los mismos modelos, los mismos rangos de frecuencias, tanto en VHF como en UHF, como en 700 y 800 MHz. Nuevamente la recomendación, ténganlo en cuenta en el momento en que van a pedir sus radios para que llegue el modelo correcto dependiendo de el rango de frecuencias que van a utilizar. También es una radio de 1024 canales distribuidos en 128 zonas. Trabaja en convencional, analógico, digital, tiene canales mixtos para convencional, analógico y digital. En fase 1 hace convencional y troncalizado y en fase 2 hace única y exclusivamente troncalizado. Las encripciones ya lo describimos en la terminal portátil, pues sería redundante ahondar en esto. Y aquí básicamente la diferencia es en la potencia. La radio de VHF hace 50 vatios, la de UHF hace 45 vatios, la de 700 MHz hace 30 vatios de potencia y 800 MHz 35 vatios de potencia, que es lo máximo autorizado para esas bandas. El consumo de la radio es relativamente bajo, son 14 amperios en transmisión a los 50 vatios de potencia o 45 vatios de potencia o 30 o 35 vatios de potencia, dependiendo del rango de frecuencia en la que esté el radio. En recepción utiliza 1.2 amperios y en standby utiliza apenas 0.4 amperios. 400 miliamperios. Entonces aquí básicamente pongo este consumo, es para el cálculo de las fuentes de poder. Ok, retorné nuevamente, ya creo que no me está pasando la gastritis a algo peor. Ok, entonces les decía, tenemos las personas que son técnicas deben tener muy en cuenta el proceso de instalación de este radio cuando es un radio de tipo base. Esto debido a que muchas personas que no tienen un conocimiento profundo técnico o simplemente no han trabajado con electrónica de potencia,
como en la descripción se dice que el radio consume apenas 14 amperios en transmisión, ponen una fuente de 15 amperios y ya, voilà, funciona sin ningún inconveniente. Sí, puede que les funcione sin ningún inconveniente, pero en el transcurso del tiempo la fuente puede sufrir daños, es decir, podría llegar a quemarse fácilmente dependiendo del uso que se le dé a la radio. La radio, cuando inicia el amplificador de potencia, en este caso cuando se activa el PTT de la radio, el radio le exige a la fuente de voltaje casi el doble de la corriente, el doble del consumo que va a tener por un lapso de tiempo relativamente corto. Ese lapso de tiempo es apenas unos milisegundos mientras se hace la estabilización del PA. Pero cuando ese requerimiento de corriente se hace demasiado continuo, cada vez se hace primero más prolongado por desgaste de los semiconductores, equivale a que le estamos exigiendo cada X tiempo a la fuente que entregue el doble de su capacidad de corriente, y al no poderla suministrar, la fuente termina agotándose y dañándose. Entonces, la recomendación generalmente técnica que hace ICOM para este tipo de instalaciones es que se deba escoger una fuente mínimo del doble de la capacidad de corriente o del consumo de corriente en transmisión que tiene la radio. En este caso, la recomendación es que ojalá sea entre 25 y 30 amperios mínimo que se instale la fuente de poder para este radio en caso de utilizarlo como un radio base. Ok, algunas de las condiciones avanzadas en el hardware, si bien la figura que aparece allí no corresponde a un radio P25, sino que corresponde a un radio comercial, la serie 5400D, las mismas características, el mismo micrófono, los mismos kits de expansión o de separación del cabezal funcionan para nuestro radio P25. Por eso no quise cambiarla, porque básicamente quise ahorrarme la fatiga. Pero pues es exactamente igual, ustedes lo van a encontrar en los brochures y demás, exactamente igual, el mismo kit, el mismo command link y demás que funciona para este radio. Es decir, podemos poner un cabezal adicional, es decir, utilizar dos cabezales o un micrófono, un command mic que permite hacer pues este trabajo de forma separada. Hay cables de separación de 5 metros, 7 metros, 9 metros, etcétera. Eso dependiendo del kit, insisto, que se le coloque a este radio. El uso lo hemos nombrado un par de veces. Básicamente se utiliza para poder tener comunicación entre dos cabezales. Vamos como ejemplo un carro blindado, un vehículo blindado, donde en la parte posterior, en la parte de atrás del vehículo, pues al ser blindado la persona va a sufrir dificultades de comunicación, o simplemente al estar en una cápsula, en una jaula Faraday, el ingreso de señales de RF va a ser prácticamente cero. Entonces comunicarse con el exterior va a ser bien difícil. Al instalar este tipo de comunicaciones, pues le va a permitir a una persona comunicarse con otra dentro del vehículo o enterarse de conversaciones y contestar conversaciones que vienen del exterior. Transportes de valores y demás, pues básicamente ese sería la funcionalidad. O simplemente en instalaciones tipo base, donde se requiere el uso del mismo radio por parte de dos operadores, pues fácilmente se pueden instalar dos cabezales.
Bueno, llegamos a la parte final. Si tienen alguna respuesta, por favor, pregunta, perdón, este es el momento de hacerla. Agradezco que la hagan por el chat. ¿Alguien, alguna pregunta? Ok, Tomás. La función de Mendown es una función que viene construida dentro de la radio, no es una tarjeta adicional, no es un switch de mercurio como se trabajaba hace algún tiempo con respecto a las terminales de radio analógicas, sino que hoy en día es un microprocesador, es un real acelerómetro que permite identificar la posición del radio y combinarla con movimiento. Para ello no se requiere una tarjeta adicional ni ninguna de estas condiciones. El caso de la encripción AES y DES, nosotros utilizamos diferentes keyloaders que son en software y efectivamente para la radio se necesita instalar la tarjeta, la UT125, que es la que no está o no requiere de certificación por parte de FIPS o la Federal Information Processing Standard. Si se necesitase FIPS, entonces se tendría que utilizar la UT134, que es básicamente la que se instala dentro de la terminal cuando se requiere esta certificación por parte de la entidad. Discúlpame, no te respondo ni en portugués ni en inglés para básicamente entendimiento de todas las personas de la audiencia. Espero me hayas comprendido, Tomás. Si no, simplemente tú sabes que con mucho gusto lo podemos trabajar de forma directa por correo. Muy bien. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Cualquier duda, saben que me tienen a disposición. Con mucho gusto podemos hacerlo en cualquier momento. Nuevamente, gracias por la participación, gracias por la comprensión, especialmente hoy que ha sido un día muy complicado en cuanto a conectividad. Y nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar de otro tema un poco diferente a este, es un tema más de la parte marina, que es respecto a los radares, al nuevo radar que tenemos en el mercado. Muy buen día, muy buena tarde para algunos otros. Muchas gracias y hasta mañana.